Y la recomendación a los jueces es que actúen con honestidad, que impartan justicia. Y aunque no estén de acuerdo conmigo la mayoría de los abogados, sostengo que cuando se tiene que optar entre derecho y justicia, hay que decidir por la justicia. Por eso se llama Suprema Corte de Justicia, no se llama Suprema Corte del Derecho. Pero eso también es un asunto que está muy internalizado en el proceder de jueces y de otras autoridades del Poder Judicial. Y se usa como excusa para tratar de justificar actos de corrupción, como el liberar a presuntos delincuentes, como descongelar cuentas, como sucedió en el caso de la esposa de García Luna, etcétera, 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 etcétera. Entonces, claro que son autónomos, pero nosotros todos somos servidores públicos, siervos de la nación. Y nosotros tenemos un amo que es el pueblo. Entonces, no somos omnímodos, no somos todopoderosos. Tenemos que rendir cuentas al pueblo nos debemos, y al pueblo tenemos que servir. Y yo espero que mejore el Poder Judicial, lo deseo. Entonces, ¿usted cree que no se está cumpliendo con la Constitución de manera auténtica, como lo acaba de mencionar? No, en algunos casos no. A lo mejor con la letra, pero no con el espíritu. Ya lo he dicho muchas veces. La prueba más contundente de que el Poder Judicial estaba sometido al poder económico y político que mandaba en México fueron todas las reformas que se hicieron a la Constitución en el Poder Legislativo, pero ratificadas en el Poder Judicial. Nada más voy a poner un ejemplo, uno, y a ver que me digan si no es cierto. Se pusieron de acuerdo los del Poder Judicial, los ministros, cuando la reforma energética por instrucciones de arriba, de acuerdo a la Constitución, se tiene el derecho a solicitar una consulta
cuando se trata de asuntos de interés general. Se pide un número determinado de firmas para llevar a cabo la consulta. Cumplimos, presentamos más de 3 millones de firmas. Yo tuve información desde antes que ya estaban puestos de acuerdo para rechazar nuestra petición de consulta, para preguntarle a la gente si querían que se privatizara el petróleo o no. Envié, ahí debe estar publicada, una carta a los ministros antes de que decidieran. Cumplimos todos los requisitos. ¿Y qué resolvieron? Los ministros que no procedía la petición de consulta. Y son otros, pero no ha cambiado ese proceso. Entonces, sí, se requieren ahí cambios y no es pleito, es que la vida pública tiene que ser cada vez más pública. Hace unos días comentaba yo, antes el Poder Judicial actuaba en la clandestinidad, en el anonimato, nadie sabía nada de las resoluciones de los jueces, de los ministros, nada. Bueno, hace unos días hicimos aquí una pregunta si conocían los nombres de los ministros, y creo que de todos ustedes como 2 o 3 nada más sabían de los nombres de los ministros. Imagínense el resto de la población. Ahora no. Todo esto ayuda mucho, pues, para saber qué es el Poder Ejecutivo, qué es el Poder Legislativo, qué es el Poder Judicial, si existe división, equilibrio entre los poderes, si hay realmente independencia, autonomía de los poderes, porque antes no había.